En general, la superficie compacta de género G orientable tiene un grupo fundamental que tiene esta presentación. Y quizá, digamos, en los cursos de topología introductorios, ese es el tipo de cosas que calculan. Quizá lo que quiero hacer énfasis para el propósito de esta charla es que todos los ejemplos que puse tienen grupos fundamentales finitamente generados en estas diapositivas. Entonces, las superficies pequeñas, lo que me refiero con pequeña en el título de mi charla, se refieren a superficies que llamo de tipo finito, y son superficies que tienen un grupo fundamental finitamente generado. Entonces, todos los ejemplos que he puesto, compactos y no compactos, son superficies de tipo finito. De hecho, las compactas orientables, el teorema de clasificación nos dice cuáles son, y las de tipo finito, que no son compactas, pero que son orientables, todas van a ser de esta forma. Se toman una de las compactas orientables y las ponchan. Y las ponchan con un número finito de ponchaduras. Entonces, por ejemplo, si a la esfera la ponchan con una vez, recuperan el plano. El plano es una superficie no compacta, pero es de tipo finito, su grupo fundamental es trivial. Si lo siguen ponchando, pues tienen el plano ponchado, que también tiene un grupo fundamental trivial, tiene un grupo fundamental Z, que es finitamente generado. Si la ponchan con dos, es el grupo libre, dos generadores, finitamente generado. Si la ponchan en general, la esfera con n puntos, obtienen un grupo libre finitamente generado con n-1 elementos. Entonces, estas son las superficies a las que voy a llamar pequeñas. Básicamente son las compactas y orientables, y cuando no son compactas son las anteriores, pero con ponchaduras, un número finito de ponchaduras. Ahora, las grandes, pues la definición va a ser que el grupo fundamental no sea finitamente generado. Entonces son las que también la gente conoce como de tipo infinito. Y aquí hay algunos ejemplos. ¿Qué pasa si el plano lo ponchas con una cantidad vulnerable de puntos en lugar de una cantidad finita? Pues aquí estoy tratando de ilustrar que por cada ponchadura va a haber un generador del grupo fundamental, y este va a ser un ejemplo del grupo que no es finitamente generado. De hecho, esa superficie, que es R2 de los naturales, es homomorfa a la que estoy dibujando aquí. Esto tiene, digamos, volumen, que la gente conoce como la flauta o el peine. Y otra como que aparece mucho en este contexto, y la gente le gusta ponerle nombres en el área, le llaman el monstruo del lago Ness. Supongo que mi dibujo no ilustra por qué se le llama el monstruo del lago Ness, pero pueden pensar en una homeomorfa que sí se ve como el monstruo del lago Ness. Y esta la pueden pensar como una suma conexa de una cantidad numerable de toros. Y pues cada asa de los toros te da al menos un generador del grupo fundamental. Entonces su grupo fundamental también va a ser no finitamente generado. Y otra que también es famosa en el área es la escalera de Jacob, en donde estoy haciendo sumas conexas en dos direcciones. Y pues noten también cada asa te da al menos un generador, y también tiene un grupo fundamental que no es finitamente generado. Entonces, estas son las superficies a las que me estoy refiriendo cuando digo superficies grandes. Y pues también hay un teorema de clasificación que las incluye, que se llama Richard, si no me equivoco. Yo lo estoy poniendo para efectos de la charla, teorema de clasificación de superficies grandes y pequeñas. Y ahora, en lugar de pedir que la superficie sea compacta, me estoy pensando que sea orientable. También hay una versión del teorema que incluye las no orientables, pero es más técnico y decidí dejarlo así. Si mi superficie es orientable, no necesariamente compacta, necesito más invariantes para caracterizarla. Una es el género, pero el género puede ser infinito, como en el caso del monstruo del lago Ness. Y las otras dos invariantes son los invariantes que, cuando la superficie no es compacta, me permiten saber cómo es campo infinito. Uno es lo que llaman un espacio de fines, que va a ser un subespacio de un canto, y un subespacio del espacio de fines que se llama el espacio de fines acumulados por género. Y no me voy a ir a la definición técnica de estos invariantes, pero voy a ilustrarlo. Digamos que la caricatura de superficie que estoy poniendo ahí es algo así como la escalera de Jacob, pero con ciertas ponchaduras. Ese ejemplo que tenemos ahí es una superficie que tiene género infinito, y noten que tiene 6 fines. Tiene 2 fines acumulados por género, que son los de la escalera de Jacob, y tiene las ponchaduras, que son lo que llamamos fines planos, que no están acumulados por género. Entonces, este es un ejemplo de cómo los invariantes se ven en esta superficie concreta. En particular, si ustedes se toman R2, hay un solo fin, hay sola manera de escapar infinito. Y es lo mismo cuando tienen la esfera ponchada. No hay fines acumulados por género, porque la superficie tiene género cero.
superficie compacta del género G, que ya habíamos visto antes, tiene género G, justo, ese sí es un número finito, y no tiene fines, los espacios de fines tanto general como el acumulado por género es vacío. Una vez que ponchan la superficie ya no es compacta, el género sigue siendo finito, pero ahora el espacio de fines son tantos como el número de ponchaduras y ninguno de los fines tiene género acumulado. Entonces, nada más como para ilustrar cómo se ven los invariantes en superficies concretas. Y bueno, si nos vamos al mundo de superficies de tipo infinito, ahí está el monstruo del lago Ness, género infinito, espacio de fines, tiene un solo fin y el único fin que tiene está acumulado por género. Y con este teorema de clasificación, noten que la superficie que estoy ilustrando arriba también es el monstruo del lago Ness, aunque se ve distinto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pensando en el plano y en cada coordenada entera estoy poniendo un género y estoy, digamos, inflando. Pero pues parecía que movía infinito por todos lados, pero en realidad solamente hay una sola manera de irse infinito que corresponde a tener un solo fin. Y los mismos invariantes nos dicen que estas dos superficies tienen que ser homogéneas. Está la escalera de Jacob, que a diferencia de la monstruo de la Ness tiene dos fines, y esto nos dice que estas dos superficies no son homogéneas entre sí. El teorema también nos permite ver que R2 menos las naturales es homomorfo a R2 menos los enteros. Tenemos los mismos invariantes. Y bueno, hay un mundo loco de superficies grandes en realidad. Algunas de las más famosas son las que tienen nombre, como el árbol de Cantor. El árbol de Cantor lo pueden pensar como esta gráfica bipartita que como que inflaron y que se sigue dividiendo hasta llegar a un espacio de fines que es un Cantor, o lo pueden pensar como S2 menos un Cantor. Y pues le pueden agregar, digamos, complicación si en cada partición de la gráfica le ponen un género, ¿no? Entonces, en este caso, tiene tantos fines como un Cantor y todos los fines son acumulados por género. Entonces, le llaman el árbol florido y los floridos son los géneros, ¿no? Del término. Y bueno, pues hay varias variantes y hay varias maneras, digamos, de irse infinito. Pero básicamente estos son invariantes que caracterizan el tipo de homomorfismo de las superficies pues grandes y chicas. Y quizá no lo comenté. Si mi superficie es de tipo finito, recordemos, un grupo fundamental es finitamente generado. En términos de los invariantes, esto obliga a que el espacio de fines tenga que ser finito y que el género tenga que ser finito. Entonces, esas son realmente las que habíamos visto originalmente, que son las compactas y las compactas con un número finito de fichaduras. Entonces, ¿cómo vamos? Ya. Entonces, digamos que la otra parte de la charla, estas son las superficies o los objetos que quiero estudiar y quiero estudiar sus simetrías. Entonces, bueno, a diferencia del título del seminario, yo estoy en el mundo topológico. Depende de qué contexto estén o qué estructura tenga la superficie, ustedes pueden estudiar simetrías que preserven la estructura. En este caso, la estructura que quiero preservar es la topológica, y lo que me permite preservar la estructura son biyecciones de la superficie que son homomorfismos. Entonces, aquí estoy ilustrando la diapositiva ejemplos de homomorfismos de todo, que son estas rotaciones, o de la esfera, que también son rotaciones, o de superficies compactas de tipo finito. Por ejemplo, esta rotación es de orden finito, esta es una reflexión y esta de orientación, o hay cosas como la involución hiperelíptica, que lo pueden pensar como una brocheta y una vuelta de 180 grados. Entonces, en realidad hay muchos homomorfismos, el mundo de homomorfismos, y nada más como para darles una idea de qué tantos hay. Si ustedes verán homomorfismos del disco en el disco, que fijen que sea la identidad de la frontera, y yo estoy dando un ejemplo, pero podrían pensar en otros. Cualquier superficie que ustedes tengan siempre tiene un disco metido. Entonces ustedes pueden hacer actuar el homomorfismo del disco de ese pedacito y extender por la identidad en cualquier disco que tenga la superficie. Entonces ustedes pueden modificar como localmente la superficie con un homomorfismo, y hay muchas maneras de meter discos en la superficie y hay muchos homomorfismos del disco. Entonces cada uno de esos les da un homomorfismo distinto, hay muchísimos. No todos esos hacen cosas que nos interesen, pero hay muchos homomorfismos. Otra manera de construir homomorfismo es tomando este homomorfismo del anillo en el anillo, que se llama el giro de Venn. Y aquí está la fórmula, porque el efecto que hace es que en el arco que une las dos componentes frontera, ustedes aplican el giro de Venn y lo tuercen, pero las componentes fronteras se quedan fijas, es la identidad ahí. Y puedo hacer el
el mismo truco de si en la superficie ustedes pueden meter un anillo, por ejemplo, si tienen un círculo encajado en la superficie y se toman una vecindad del mismo, eso es un anillo si la superficie es orientable, actúan por el giro de Venn en ese pedazo y extienden el homomorfismo con la identidad, y eso es lo que llamamos un giro de Venn en la superficie. Y otra vez, este homomorfismo que les estoy dando aquí depende de muchas elecciones, depende de cómo me tomé la vecindad tubular, de cómo me pasé, etc. ¿no? Y de que haya anillo en la superficie. Entonces, cada una de esas elecciones en principio les da un homomorfismo distinto. Y bueno, volviendo a nuestro amigo el toro, les decía yo, cada representación del toro ilustra distintas simetrías. El toro de revolución nos ilustra muy claramente estas rotaciones. Viendo el toro como este cuadrado identificado, nos ilustra simetrías que tenga el cuadrado, como una simetría de orden 4, o si lo ven como el hexágono, una simetría de orden 6. Y también tiene giros de Venn, como los que acabamos de ilustrar, porque hay curvas, se forman las curvas que generan el dibujo fundamental, por ejemplo. Ahí pueden aplicar giros de Venn, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, solamente para ilustrarles distintos tipos de homomorfismos, algunos de orden finito, algunos de orden infinito, que tiene todo. Otra vez, con la superficie de género 2, pues también distintas representaciones de la superficie nos dan lugar a visualizar de manera explícita simetrías que tenga esta superficie. Entonces, aquí estoy ilustrando algunas de orden finito, básicamente, pensando la superficie desde distintas maneras. Y si nos fijamos en una superficie grande, como es el monstruo del lago Ness, pues también las distintas maneras de pensar el monstruo del lago Ness nos pueden revelar distintas simetrías que tiene la superficie. Una manera, digamos, que es válida es tómate cualquier subsuperficie del monstruo del lago Ness, aquí estoy poniendo una en particular, tómate cualquier homomorfismo de la subsuperficie que fija la frontera y después se extiende con la identidad. Es lo que estábamos haciendo con los giros de Venn y con los discos, pero lo pueden hacer con cualquier subsuperficie que tengan, ¿no? Y eso les da un ejemplo del homomorfismo, es lo que llamamos, cuando la subsuperficie es compacta, es algo que tiene soporte compacto, porque está soportado aquí, porque solamente realmente está afectando esta parte y la demás es de identidad. El giro de Venn también lo estoy ilustrando aquí, pero aquí empieza a haber otro tipo de homomorfismos que no son de ese estilo. Por ejemplo, se puede hacer un desplazamiento por asas. Si ustedes desplazan las asas, en el modelo del monstruo del lago Ness así, noten que eso no se puede escribir como un homomorfismo de este tipo. O la manera en que ustedes acomoden el género en el plano les puede dar simetrías de orden finito, de orden que quieran en realidad. Entonces, otra vez, el teorema de clasificación lo que nos permite jugar con estas representaciones de la superficie que revelan distintas simetrías de la misma. Y bueno, yo prometí hablar de grupos. Hay un grupo que captura estos homomorfismos, dada una superficie topológica. El grupo que nos interesa es el de homomorfismos. Como conjunto son los homomorfismos de la superficie en sí. Para hacer un grupo me fijo en la composición y le puedo poner una topología, que es la topología compacto abierta, y con eso se vuelve un grupo topológico que tiene propiedades bonitas, por ejemplo es Hausdorff, es el grupo numerable. Sin embargo es grande, no es un grupo numerable, tampoco es localmente compacto, y es un ejemplo de lo que en la literatura se conoce como un grupo polaco. Es separable y es completamente metrizado. Y bueno, hay subgrupos de interés que según lo que estás estudiando te pueden interesar. Son, si tu superficie es orientable, te puedes fijar en solamente los homomorfismos que presentan orientación. Si tu superficie tiene frontera, puedes pedirle que cuando te restringes a la frontera sea la identidad, y eso ha sido útil para definir los homomorfismos, como lo hice hace rato. Entonces hay varias variantes o varios subgrupos que te interés, y lo que nos preguntamos es que son muchos y qué tan distintos son. Entonces, podemos poner una relación de equivalencia en el grupo de homomorfismos. La diapositiva lo puse en el grupo de homomorfismos que preserva orientación y fija la frontera, pero cualquiera de las variantes se puede definir, y es como sigue. Si ustedes toman dos homomorfismos, decimos que son homotópicos, si existe una homotopía entre ellos, es decir, una función continua, el intervalo cruce SMS, tal que al inicio de la homotopía tienen a la función del homomorfismo F, al final tienen al homomorfismo G, y si tienen puntos frontera, eso siempre se fija. Entonces es una deformación continua del homomorfismo F y del homomorfismo G.
Y bueno, esa es la que te decía, bueno, esta es una ilustración de Fomenko que ilustra cómo deberíamos de pensar en los homeomorfismos cercanos a la identidad. No te dejan el retrato tal cual, pero son cercanos a ello y puedes deformarlo a la identidad de manera continua. Y bueno, un lema importante en el estudio de estos homeomorfismos y esta equivalencia es que habíamos dicho que en el disco puede haber muchos homeomorfismos, pero resulta que todos son equivalentes bajo esta relación de equivalencia, y la prueba es ese dibujo en realidad. Entonces, esto está ilustrando la homotopía que pasa de actuar como la identidad o de actuar como tu homeomorfismo y gradualmente ir restringiendo el dominio donde actúas hasta el final, actúas como la identidad al exterior. Entonces, pues esto me dice que básicamente bajo esta relación de equivalencia hacer estas modificaciones locales en la superficie no es equivalente, digamos, son homomorfismos equivalentes. Entonces, en realidad, nos podemos fijar en otro subgrupo de interés, que es el subgrupo de homomorfismos, o bueno, la componente conexa de la identidad. ¿Qué significa eso? Que yo estoy en el homomorfismo identidad y quiero todos los homomorfismos, tal que hay un camino de homomorfismos que me una con él. Eso lo pueden pensar ustedes como cada camino en realidad es lo que llamamos una isotopía. Es la definición de homotopía que tenían antes, pero voy a agregar una condición adicional, y es que en cada paso de la homotopía vuelvo a ser un homomorfismo. Es decir, doy realmente un camino entre la identidad y el homomorfismo con el que empecé. Entonces, este subgrupo es un ejercicio, resulta que es un subgrupo normal, entonces tiene sentido ver el cociente y vas a obtener un grupo otra vez. Y si la superficie es de tipo finito, se puede probar que este componente arcoconexa coincide con la componente conexa. Y en tal caso, al grupo cociente tú le puedes poner la topología cociente y la topología cociente va a ser discreta. Entonces, ese grupo va a tener la ventaja de ser discreto con respecto al grupo que teníamos antes de homomorfismos, que era un grupo unidad. Entonces, esto nos define el otro grupo del que les quería hablar el día de hoy, que es el grupo modular de la superficie, lo voy a definir como sigue. En la literatura no se ponen de acuerdo ni en el nombre ni en la notación, entonces siempre hay que tener cuidado con el nombre. Yo voy a usar mod de modular, por lo pronto. Hay objeciones a esa notación válidas también. Pero el grupo modular de la superficie se define como el grupo, vamos a pensar, los que preservan orientación. Si nuestra superficie es orientable, módulo, la componente conexa de la identidad, o módulo isotopía. Resulta que esto es un grupo topológico, la topología cociente, de hecho es un grupo polaco otra vez. Y si la superficie es de tipo finito, ya había comentado, este grupo es discreto. Si la superficie no es de tipo finito, este grupo no es discreto. Entonces empieza a ver que hay diferencias según si mi superficie es pequeña o grande. En este grupo, los giros de ley, yo les había comentado, para definirlos hay un montón de lecciones de cómo encajas el anillo, qué parametrización usaste. Una vez que estás en este cociente, las clases de equivalencia están bien definidas siempre y cuando las curvas con las que empiecen sean isotópicas. Entonces, en ese sentido están bien definidos y como que nada más quieres empezar con clases, con representantes de las clases de isotopía. Y bueno, hay otras notaciones para el grupo y hay variantes de la definición. Por ejemplo, aquí creo que puse el mismo y me equivoqué. Si la superficie tiene frontera, quiero pedir que restrinja la identidad de la frontera y hacer la misma definición. Y en general puedes hablar de la versión extendida, ¿no? Donde no pides que restrinja la orientación, sino que también permites que revierta la orientación. Cuando la superficie es no orientable, pues coinciden los grupos, ¿no? Pero en general este es un grupo que contiene el otro como subgrupo de índice 2. Entonces, algunos ejemplos, los primeros ejemplos de estos grupos, al menos para las superficies pequeñas. Si ustedes tienen el disco, el lema de Alexander les indica que el grupo es trivial. Y una aplicación del lema de Alexander es que el grupo modular de la esfera también es trivial. Y también es cierto si ponchan el disco y también es cierto si ponchan a la esfera. Una vez. El grupo modular del anillo resulta que es un grupo abeliano libre de rango 1, un cíclico infinito, que está generado justo por el giro de Beck que hemos platicado antes. Y bueno, aquí está el grupo fundamental, el grupo modular de todo, que es como que la superficie que estamos tomando como ejemplo.
Resulta que este grupo ya no es abeliano, y es un poco más interesante, es un grupo lineal, es el grupo especial lineal de matrices 2×2 con coeficientes en Z y determinante 1. Y hay un isomorfismo explícito que si tengo tiempo comento un poco más al respecto. Cuando ustedes se toman la superficie de género 0 con una frontera llena de conchaduras, es decir, el disco con N conchaduras, y se fijan en su grupo modular, resulta que este coincide con un grupo que es conocido, que es el grupo de trenzas de Artin, y que se puede describir de otra manera completamente. Entonces, en estos casos, noten que en la diapositiva pongo puros grupos que la gente sí conocemos en otros contextos. Hay otras versiones de la definición, por ejemplo, cuando sí tenemos conchaduras y nuestra superficie es compacta, el grupo modular actúa en las conchaduras, las permuta, las conchaduras tienen que ir a conchaduras, y eso da lugar a una sucesión exacta corta. El kernel de la acción es el que llamamos el grupo modular puro, son los elementos del grupo modular que dejan fijas a las conchaduras. Y quizá en analogía con grupos de trenza, cuando nos fijamos en el caso del disco con puntos marcados, el grupo modular es el grupo de trenzas, los elementos del grupo modular son trenzas en hebras. Este morfismo nos dice cómo actúan en los puntos, nos dice qué permutación obtenemos, en este caso que estoy ilustrando aquí es la permutación 1,2, y en el grupo modular puro, en el grupo de trenzas puras, son las trenzas que las hebras empiezan con cierta numeración y terminan con la misma, es decir, generan la permutación triple. Y hay una versión del grupo modular puro también para superficies grandes. Las conchaduras no son otra cosa más que el espacio de fines. El grupo modular actúa en el espacio de fines, no da fines en fines, y nos podemos fijar en el kernel de la acción, y el kernel de la acción es el grupo modular. Entonces, y le pongo la P para matizar. Entonces, ¿qué pasa en el caso del toro? Pues en el caso del toro yo les comenté que esto es isomorfo al grupo especial lineal, y bueno, una manera de probarlo es vía acciones. De hecho es una filosofía importante del área y de muchas áreas. Para entender los grupos hay que fijarse en dónde actúa y entender estas acciones. Entonces, para saber quién es el grupo modular del toro, una manera de hacerlo es, vamos a fijarnos cómo actúa eso en el grupo fundamental. Entonces, el grupo fundamental del toro, habíamos dicho, es un grupo abeliano libre de rango 2. ¿Cómo actúa el grupo? Pues dado un elemento del grupo modular, tómense un homeomorfismo que lo represente y fíjense en la acción en su grupo fundamental. Aquí hay varios detalles que revisar, por ejemplo, que pueden escoger un representante que fija el punto base, porque la acción esté bien definida, pero resulta que sí lo está. Y lo que les da de este lado es un automorfismo del grupo fundamental del todo, que no es otra cosa más que el grupo general lineal GL2Z, y esa acción induce un isomorfismo. Entonces, bueno, hay que probar que está bien definido, hay que probar que es inyectivo y hay que entender su imagen. Y resulta que la imagen no es todo el grupo GL, es el grupo SL2Z que ya hemos comentado. Y pues una manera de entender la inversa es como sigue. Si ustedes se toman una matriz en SL2Z, esa matriz induce una acción en R2 y resulta que esa acción preserva en el espacio Z2. Entonces induce un homomorfismo cociente, que es el que viene aquí, o que induce una clase de grupo. Entonces, pues bueno, vía la acción en el grupo fundamental podemos identificar el grupo modular del toro con el grupo especial lineal. También se puede probar vía acciones que este grupo es finitamente generado. Y de hecho, cuando lo entendemos como SL2Z, se puede probar que es finitamente generado por las dos matrices que están aquí. Una estrategia para probar esto, hay varias acciones que se pueden considerar, pero una de las que se pueden considerar es la acción del grupo modular en SL2Z, o de SL2Z en sí mismo por multiplicación izquierda. Pues observaciones, las matrices que estoy dando ahí, noten que la primera S tiene orden 4 y la segunda tiene orden infinito. Y cuando ustedes actúan en una matriz de SL2Z, pues la acción es la que estoy ilustrando aquí. Y bueno, algunos de los pasos que pueden seguir si ustedes quisieran probar que es únicamente general es lo que sigue. Si ustedes se toman una matriz en SL2Z, van a multiplicar a la matriz A suficientes veces por S y potencias de T a la N hasta reducirla a una matriz de esta forma. Y aquí, digamos, la sugerencia es que necesitan
usar que el algoritmo de la división y necesitan usar que las matrices tienen un determinante 1, porque estoy en SL2Z. Y una vez que la ponen en una forma de estas, siempre existe una matriz B tal que B por A les da algo de la forma más menos que a la M, y eso les permite escribir justo a su matriz original en términos de los generadores S y T. Y bueno, quizá dije algo no completamente preciso, pero eso es un poco la idea para probar que esas dos matrices son suficientes en este caso para generar SL2Z, pero como SL2Z es el grupo modular del toro, esto nos da generadores del toro. De hecho, pues una pregunta de interés es ¿a qué corresponden bajo este isomorfismo los generadores, ¿no? O sea, las dos matrices de acá, ¿qué tipo de matriz clases o de elementos del grupo modular son los que están generando estas simetrías? Ahora, otra acción que se considera para entender este grupo es su acción en lo que se conoce como la gráfica de Farey. La gráfica de Farey se puede dar de manera explícita, como lo estoy ilustrando en la diapositiva. Tiene vértices, el conjunto de clases de equivalencia de parejas MN, de números enteros, donde el máximo común divisor de los valores absolutos tiene que ser 1, lo que se llama ser primitivo. Y declaramos que hay una lista entre dos de estas clases de equivalencia si solo si acomodan los enteros en esa matriz y determinantes más menos 1. Hay otra manera de pensar la gráfica de Farey más en el contexto topológico, y es que esta resulta ser lo que llamamos un complejo de curvas en el toro. Entonces, el cobre, de hecho, se llama el complejo de curvas modificadas del toro. En ese caso, las aristas corresponden a clases de isotopía de círculos en el toro. Por ejemplo, ahí estoy ilustrando dos círculos que de hecho son los generadores del grupo fundamental. Cada clase de isotopía se puede demostrar que corresponde a una de estas clases de pares de primitivos. Y declaramos que hay una lista entre estos dos si la intersección geométrica entre los dos es 1. Entonces, bueno, ahí hay algún trabajo que hacer, pero solamente quiero que se quede con la idea de que se puede definir una acción de SL2Z en la gráfica de Farey, pensándolo como parejas de enteros, pero también de manera natural se puede definir una acción del grupo modular en este complejo de curvas modificadas. Y resulta que estos complejos coinciden. Ahora, el que se llama complejo de Farey es la gráfica de Farey. De hecho, aquí estoy ilustrando un pedazo de la gráfica de Farey. La gráfica de Farey son aristas y vértices, pero al complejo de Farey le agregamos un triángulo en cada uno de estos que ven aquí. Y bueno, pues también hay una acción del grupo ahí. Y se puede definir además lo que se llama el árbol de Farey, que es, digamos, la gráfica igual al complejo de Farey, que también estoy ilustrando un pedazo aquí, y también ahí actúa el grupo. Y resulta que esta acción se puede utilizar para probar que el grupo es finitamente presentado. De hecho, en este caso concreto se puede demostrar que el grupo es un producto semidirecto del grupo cíclico de orden infinito. Y eso nos permite dar, no nada más probar que es finitamente presentado, sino dar una presentación explícita, donde en este caso X y Y son matrices muy concretas y tenemos relaciones muy específicas. Entonces, digamos que como que el espíritu que quiero comunicar es, para estudiar propiedades del grupo estudiamos acciones del grupo fundamental, acciones en estas gráficas, acciones en SL2Z, y las acciones nos dan información sobre el grupo. Entonces, en particular, con la presentación anterior, es también un ejercicio, pueden obtener esta otra presentación, no es la misma. En la presentación anterior los generadores eran de orden infinito. En esta presentación los generadores son giros de D, y tenemos una interpretación muy concreta que quiere hacer el entorno, y son elementos de orden infinito. Y noten que una vez que tenemos una presentación explícita se pueden calcular otras cosas. Uno de los invariantes que se puede calcular es la realización del grupo, y estoy poniendo esto como un primer ejemplo de un grupo de homología del grupo discreto. Este es H1, el grupo discreto, es la realización, y esta realización la puedo calcular en este momento porque ya tenemos la presentación. Entonces, ¿qué hacemos para calcular la realización? A las relaciones que tenemos le agregamos la relación de que los elementos conmuten. Y si los elementos conmuten, esta relación de TS que tengo acá nos dice que TA es igual a TB. Y esta relación de aquí nos dice que TA a la 2 es 1. Y solamente hay un generador, que son el mismo. ¿Qué
esto nos dice que lo que obtienen es un grupo cíclico de orden 12. Entonces, tener la presentación explícita es fuerte porque nos permite calcular otras cosas de manera muy explícita, en particular la minimización del grupo. Entonces, pues ya para irme acercando menos a la última parte, aquí un recuento de algunas propiedades que tienen los grupos modulares, y nada más lo estoy poniendo así como para hacer el contraste de que en el caso pequeño hay ciertas propiedades, en el caso grande no necesariamente son las mismas. Por ejemplo, en el caso pequeño, el grupo modular es numerable, es discreto, en general es finitamente generado, como lo vimos en el toro. De hecho, si nos fijamos en el grupo puro, siempre es generado por giros de D. Es finitamente presentado, y hay presentaciones explícitas, mucho más complicadas que lo que les acabo de poner. Y sus grupos de homología o homología, aunque muchos no se conocen, sí se sabe que son finitamente generados. En contraste, con la superficie es grande, el grupo sigue siendo grande, sigue siendo un grupo no numerable, es totalmente discoidexo, no es localmente compacto, y no es compactamente generado, o sea, no es finitamente generado y ni siquiera es compactamente generado. Entonces, muchas de las herramientas que se usan en este contexto no traducen de manera natural en otro contexto y se tienen que abordar las preguntas de manera distinta. Y bueno, en particular, si el grupo lo vemos con la topología discreta y nos fijamos en sus grupos de homología, hay superficies para las cuales estos tampoco son finitamente generados. Entonces, los fenómenos empiezan a ser de naturaleza distinta. Entonces, bueno, para ir cerrando, pues algunos de los grupos de gente que yo conozco, sé muy más, porque hay mucha gente que no conozco, que trabaja en grupos modulares en México, estudiándolos de manera distinta. Pues estamos en Oaxaca, algunos de nosotros, aquí en la Ciudad de México, aquí en la Facultad de Ciencias, en el Instituto y en el CITESTAD también hay gente. En el CCM hay un grupo grande de gente estudiando grupos modulares, sobre todo grandes, de superficies grandes. En el CIMAC también, en Zacatecas, en la UAS. Y bueno, probablemente haya más gente, pero los grupos que les voy a hablar ahorita brevemente están concentrados en esos puntos de la República. Un aspecto, por ejemplo, que estudian es el siguiente. Así como hablamos de que todo actuaba en la gráfica de Faraday y en esos complejos, en general el mapping class group actúa en complejos de curvas. Los complejos de curvas se definen parecido a lo que ya vimos clases de isotopía, son vértices y hay algo que te dice cuando estos dos hay una arista entre ellos, en este caso que tengan representantes disjuntos. Resulta que el mapping class group extendido puede probarse que es isomorfo al grupo de automorfismos del complejo de curvas. Este es un teorema clásico para tipo finito de Ivanov, quizá de alguien más para el caso no limitado, pero para el contexto de superficies grandes, este es un teorema que demostró un equipo en el Centro de Ciencias Matemáticas, Jesús Hernández Hernández, Israel Morales y Ferran Valdés, el caso orientable, y después Hernández y Gilbert, el caso no orientable, para el caso de superficies grandes. Y una herramienta que ellos demostraron un poco con ese propósito, porque en realidad es una herramienta mucho más útil, más generalmente utilizada, es lo que se llama el método de Alexander. Y es un método que nos permite determinar que un homomorfismo es isotópico de la identidad a través de ver cómo actúan en una colección fija de curvas que satisfacen ciertas condiciones. Es una herramienta combinatoria que es muy fuerte para estudiar homomorfismos porque lo limitamos a la acción en curvas cerradas simples de la superficie. Y ellos también demostraron la versión para superficies grandes como parte de su trabajo. Más relacionado con el trabajo que yo hago, como he hecho, es estudiar homología y cohomología del grupo modular, y no voy a ir a la definición, pero ilustré H1 porque H1, la derivación, es un ejemplo de estos grupos de homología y cohomología. Y bueno, parte del trabajo que yo he desarrollado es para superficies de tipo finito, orientables y no orientables, con M.0 ponchaduras, fijarse en el margen de la puro y estudiar su homología con coeficientes en Z o Q. Hay una acción natural del grupo simétrico que permite las ponchaduras y se pueden estudiar esto con sucesiones con respecto al parámetro N de ponchaduras. Y bueno, parte del trabajo que yo he desarrollado es encontrar patrones en esa homología y cohomología. En otro contexto también hemos estudiado el caso particular de una superficie de género G con una ponchadura. Resulta que tiene una acción muy natural en el círculo y eso permite definir una clase muy específica de cohomología que se sabe que es no trivial, que es la clase de Wigner. Y bueno, parte del trabajo que hemos desarrollado con
YECOL, que es estudiar el comportamiento de esa clase y sus potencias. Y recientemente hemos estado explorando con otro grupo de colaboradores la versión de esta pregunta por el contexto de superficies grandes. Bueno, también hay una acción y también se puede definir una clase de hoy. Hay todo un grupo de gente en México que estudia grupos modulares de superficies no orientables. En particular, homología, por ejemplo, Miguel Jicotenca del CIPESTAB y una serie de alumnos de doctorado que han tenido a lo largo de varios trabajos han estudiado cálculos explícitos para botella de Clay con ponchaduras, plano eléctrico con ponchaduras, o versiones de periodicidad y homología de Farrell en estos contextos. Todo esto es superficies pequeñas. En el caso de superficies grandes, Hilbert y Hernández han estudiado quién es H1, el primer grupo de homología del Matrix de Google, una superficie no orientable de tipo grande. Jesús Hernández tiene una estudiante de doctorado en la que estudió geometría, quizás la parte que debía haber realizado para este seminario, pero no conozco los detalles. Nociones de hiperbolicidad de estos grupos modulares en el caso de contextos de superficies pequeñas. Y bueno, cerrando, aquí nada más como líneas generales de grupos modulares de superficies grandes, un grupo grande y variado de gente en el CCM ha estudiado clases de conjugación de grupos modulares usando teoría de modelos, que yo desconozco los detalles, pero han tenido otro tipo de matemáticas que las que les he platicado ahorita. Rogelio Niño, que se acaba de titular de doctorado también del CCM, ha estudiado la diferencia entre el grupo modular topológico y el grupo modular cuasiconforme. Si a las superficies le ponen más estructuras, se pueden preguntar por simetrías que preserven esa estructura, en particular una estructura de superficie de Riemann. Y cuando las superficies de tipo finito, estos dos grupos son iguales, pero cuando las superficies grandes son grupos distintos. Y el parte de su trabajo ha sido estudiar las diferencias de los grupos en ese contexto. Con Israel Morales hemos estudiado preguntas de geometría a gran escala en el contexto de superficies grandes. No son finitamente generados, hay que hacer otra cosa. La relación con corrientes ramificadas, dos superficies relacionadas con un corriente, cómo se relacionan sus grupos de simetrías. Las variedades que se construyen con mapping clases en el contexto de superficies grandes. ¿Sí? Geometría en gran escala de que... Sí, ahí lo que nos estamos preguntando es si puedes definir una buena noción de cuasiisometría en este contexto. Y la cosa es que típicamente para hablar de cuasiisometría necesitas que los grupos sean finitamente generados o elementos localmente compactos. Y estos grupos no son eso. Entonces, en este contexto primero hay que entender como el lenguaje correcto para hablar de esto y qué significa que los grupos sean cuasiisométricos. Entonces, por parte del trabajo que nosotros hemos hecho no es desarrollar el vocabulario o el marco teórico, eso ya lo dicen otras personas, es fijarnos en colecciones específicas de superficies de tipo grandes y tratar de estudiar con más a detalle qué significa eso. Pero ya hay temas de clasificación en esa dirección mucho más cercanas. Y bueno, ya para terminar, otra línea de investigaciones, espacios clasificantes para familias de subgrupos, en el caso de superficies pequeñas. Y también aquí ha habido varios mexicanos que han trabajado en esto. Juan Pineda, Alejandro Trujillo Negrete, Luis Jorge Sánchez Saldaña de aquí de la facultad, Cristian Hilbert, Porfirio León Álvarez, Néstor Colín. Y bueno, no me voy a ir a los detalles, más bien los invito a que vayan a mi charla de martes. Ahí hablaré un poco más a detalle de esta historia, un poco más con contexto y de qué tipo de preguntas nos interesan en ese grupo, pero bueno, es otro aspecto que se les estudia en clases de superficies de tipo finito. Y bueno, creo que aquí los dejo con algunas referencias y les agradezco su atención. Si me permiten un poco de autopromoción, esto del toro, tenemos un artículo con la Reforma Estudiante de Licenciatura Valida Santiago en la miscelánea matemática, que está disponible en línea si me buscan, donde vienen detalles de lo que les platiqué sobre todo, de cómo se estudia su Class Group y las propiedades que comentamos, y está en español y que no está legible, espero. Una bonita introducción como del tipo de problemas de Class Group de tipo
finito está en este libro de Office Hours for a Geometric Theorist, la hora de oficina 17. Y bueno, el libro de Pablo Margarit, que es un poco canónico para estudiar estos temas. Y para el caso del pico infinito no hay muchas referencias todavía, pero quizá esta de Gamaliel y Lamies da un panorama, es quizá la de la. Y bueno, estamos trabajando con Néstor Colina y Isabel Morales en hacer unas notas en español que sí incluyen el caso de tipo infinito y que sí incluyen el caso no oriental. Como motivados un poco por esto que hemos visto que la comunidad mexicana de algún modo sí ha estado estudiando este grupo en otros contextos y no hay referencias que como que unifiquen el enfoque. Entonces parte del trabajo está en esta dirección. Al menos una referencia introductoria para quienes quieran adentrarse a eso, ¿no? Y bueno, estas dos últimas son de las imágenes que tomé. Y me faltó poner así, encima tiene un bonito artículo de clasificación de superficies compactas, que está muy accesible, da las ideas para probar el terreno y te deja a ti hacer los detalles, ¿no? Pero está muy legible, ¿sí? Algunos de estos interés. Y ahí está el comercial que debería que se lo echen. Gracias. ¿Preguntas, comentarios? Creo que la gran mayoría de ejemplos que puso de los mapping classroom eran, o sea, salían grupos finitamente generados. No me acuerdo si era para superficies grandes o pequeñas, pero eso siempre se da. Sí, lo mencioné, pero quizá demasiado rápido. Cuando tu superficie es pequeña, se puede probar que los mapping classroom son finitamente generados. Okay. De hecho, si es pequeño y te fijas en el mapping classroom puro, se puede probar que es finitamente generado por giros de Venn y hay conjuntos explícitos de generadores. De hecho, se sabe como que el tamaño de los conjuntos explícitos de generadores. Okay. También se puede probar que son generados por torsión, elementos de torsión, y ese es el aspecto que te interesa. Pero pensar en los giros de Venn como generadores suele ser muy útil porque se conocen mucho de las propiedades de cómo actúan, porque tienen soporte compacto, solamente actúan alrededor de la curva y lo demás lo dejan en paz. Entonces, como que hay cierto control y mucho de esta filosofía de voy a actuar en curvas para entender qué está haciendo mi grupo, con los giros de Venn es como que un caso muy específico que funciona muy bien. Y esa era otra cosa que le iba a preguntar, ¿qué pasa con los elementos de torsión? O sea, ¿siempre hay elementos de torsión? No siempre hay elementos de torsión, esa es buena pregunta, en muchos casos sí hay. Pero por ejemplo, si tienes una superficie pequeña o bueno, compacta y empiezas a poncharlo, como los mapping classrooms pides que fijen los conjuntos de puntos, si te fijas en la versión del mapping classroom general siempre hay torsión porque siempre están las permutaciones de los puntos, siempre hay un simétrico metido. Pero si te fijas en la versión pura, en la que le pides que los puntos marcados queden fijos, llega un momento en que hay suficientes ponchaduras de manera tal que eso forza que no pueda haber torsión en el grupo. Por ejemplo, cuando nos salió ese L2, bueno, ese usted mostró que tenía torsión, ¿no? Es el de torsión. ¿Ese de quién era? O sea, era el mapping. Ese es el mapping classroom del Toro. No. Y de hecho, las matrices, vimos como hay un conjunto de generadores explícitos que son matrices de torsión. Ese L2Z es un producto semidirecto de dos cíclicos de orden finito. No sé, amalgamado, dije semidirecto, creo que varias veces, pero amalgamado, y ahí están los generadores explícitos. Y también los pusiste en el cuadrado y en el hexágono, ¿no? Los elementos de orden. De hecho, sí, justo eso, un poco eso quería transmitir con estas distintas maneras de pensar el todo. Si tú lo piensas como un cociente del cuadrado del hexágono, esas simetrías están ahí reflejadas, unas de orden 4, otras de orden 6, y esos son generadores de grupo. Digo, lo no obvio o lo que estudias porque ellos son suficientes para generar el resto de los elementos. Pero sí, en general estos grupos tienen torsión. Y bueno, una pregunta es cuándo no tienen, qué condiciones tienes que poner a la superficie. Una pregunta muy general, no tanto de topología así directa. Por ejemplo, en el caso de los grupos estos chicos, ¿no? Que ya ¿qué tanta conexión tiene con las estructuras diferenciables? ¿Los han estudiado con detalle? Sí, la que falla en este seminario. O sea, a ver, quizá aquí no tengo una buena respuesta. Lo que es cierto es que muchos de los hechos que estoy yo comentando funcionan porque las superficies de tipo finito, las de tipo finito, también admiten una estructura diferencial.
Entonces, donde, por ejemplo, está implícito eso, nosotros como que ya lo usamos, pero está implícito y hay que probarlos. Cuando uno maneja estas curvas, estos complejos de curvas, es muy crucial que podamos definir números de intersección entre ellas. Y la estructura diferencial es la que nos permite tomar representantes que tengan intersecciones transversales, por ejemplo. O sea, sí hay geometría diferencial de por medio, o topología diferencial de por medio, simplemente que, digamos que yo no me meto con los detalles de eso, yo los conozco suficientemente bien, pero sí está implícito y sí se usa, o sea, sí se necesita para que la teoría funcione. Creo también, no estoy segura si es diferenciable, pero en el contexto grande hay cosas raras, o sea, como que el mundo topológico ya no necesariamente es igual, por ejemplo, que el mundo complejo, ¿no? O sea, las simetrías de una superficie de Riemann, o de estos simetrías cuasi conformes de una estructura de Riemann que admite la superficie ya no son las mismas que las simetrías topológicas. Este trabajo de Rogelio Niño justo habla de que el grupo modular cuasi conforme resulta que hay estructuras con las que es numerable cuando el grupo modular, como lo estamos viendo aquí, no es numerable, ¿no? Entonces son grupos distintos. Pero bueno, perdón, quizá debía haber pensado más en hacer una buena pregunta. Sí. Yo tenía la siguiente pregunta. Se nos presentaron varios grupos, ¿no? Ya lo que usted mencionó es que una herramienta para estudiar esos grupos era ver cómo actuaban en ciertos lugares. Yo quería preguntar si hay una conexión entre este tema y la teoría de representaciones de grupos. Pues sí, supongo que en el fondo siempre que actúas es una representación. Quizá parte del trabajo que yo he desarrollado aquí, en concreto, es una respuesta muy específica, ¿no? Un contexto en el que la teoría de representaciones juega un rol. Yo estoy hablando de estos grupos de cohomología, del grupo modular puro. Cuando los coeficientes son racionales, estos grupos de cohomología son espacios vectoriales sobre Q y aceptan una acción lineal del grupo simétrico, son representaciones del grupo simétrico. Y de hecho, este trabajo de patrones de estabilidad habla de reconocer patrones de estas representaciones del grupo simétrico. Entonces, bueno, en ese contexto particular se pueden ver respuestas muy concretas en el sentido de que hay un cierto patrón de estabilidad, la estructura de estas representaciones se preserva. Sí, importante sea, porque luego se fijan en representaciones irreducibles, ¿no? Sí, de hecho, esa es parte de la idea, cuando tú te fijas en esa es una representación del grupo simétrico Sn, estoy fijándome en la conexión para todos los Ns. Tú fija un N, fíjate en esa representación, fíjate en su descomposición en representaciones irreducibles y quieres comparar en cómo se ve esa descomposición con la descomposición correspondiente a N más 1, por ejemplo. Y bueno, parte de lo que se estudia es las diferencias entre uno y otro, o qué patrones sí se presentan. Entonces, bueno, hay otras instancias en que te doy representaciones con el número, pero esa es una muy concreta. Si no hay más, pues agradecemos